Dice esto Duhovne porque el origen de lo que es la fórmula que actualmente está vigente es ni más ni menos que a partir de la intervención del INDEC en el año 2007, los legisladores en el Congreso lo que plantean es, a ver, si los jubilados van a tener su haber previsional atado a la inflación que mide el INDEC, que el INDEC estaba intervenido, bueno, obviamente iban a quedar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque el INDEC estaba registrando una inflación que no era la real. Esto que es algo que por lo menos yo he sostenido desde ese momento. Y a partir de allí, entonces, ¿cuál es la resolución que se toma? Cambiar, sacar la inflación como elemento y poner estos dos otros elementos que son los salarios y lo que es también la evolución de la economía. Claro, la pregunta es, ahora, ¿por qué se lo saca? Y la respuesta que te dan es porque el INDEC ahora ya mide bien la inflación. Pero claro, en este contexto lo que hay que marcar es que a los jubilados, a los pensionados y a los titulares de asignaciones también, esto es muy importante, porque estamos hablando de sectores muy vulnerables, bueno, les hubiese correspondido un incremento mucho más importante al que probablemente les va a corresponder si se sanciona lo que es la fórmula. Así que atención, porque el gobierno está eligiendo el momento en el cual hacer este cambio también. Hay una responsabilidad. Sí, hablábamos hace instantes de ella y fue una de las protagonistas en el día de ayer con un reclamo muy fuerte. Hablamos de Mirta Tundis. Mirta, buen día. La tenemos en comunicación telefónica con nosotros. Aquí Julián Guarín y Daniela Ballester, la saludamos. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buen día. Bueno, a ver, ¿cuál es su primera apreciación respecto de lo que estábamos viendo y lo que pasó ayer en el Congreso? Sí, fue un momento muy desagradable, había mucha ofuscación, había muchos jubilados, sí es cierto que había representantes de agrupaciones o punteros y demás, sindicalistas, pero había muchos jubilados que estaban cerca del ascensor cuando yo estaba subiendo y que suplicaban poder entrar y estaban nerviosos y suplicaban que no aprobemos esta quita del sueldo de ellos. Están muy golpeados, están muy vapuleados y la verdad que era entendible. Posteriormente, cuando se permitió subir y que hablamos distintos diputados con el nuevo presidente de la Comisión de Previsión, el diputado Amadeo, pedimos aunque sea que dejen entrar a un representante, a 20 personas dio la orden que podían entonces estar, pero que no iban a poder participar, pero en un momento determinado que comienza una ofuscación, escuchábamos que alguien gritaba, le pegaban a un jubilado y cada vez se crisparon más los nervios, se pidió disculpas por haber, si esto había sucedido porque le habían pegado a un jubilado o no. Lo cierto que en ese mismo momento el presidente de la comisión, Eduardo Amadeo, se enojó, dijo: si sigue este disturbio, a mí no me interesa, ya tengo el número, el quórum necesario, paso a la firma y dictamino sin el tratamiento. Y esto generó más enojo, porque estábamos ahí presentes y en un momento determinado digo, pero esto es inaudito, nos están faltando el respeto al resto de los diputados, ¿cómo que ya tienen el quórum? Entonces, ¿para qué nos citaron? Si ustedes tenían la decisión tomada, era una puesta en escena. Ahí intervino muy cordialmente el diputado Daniel Lipovetsky, puso paños fríos, entendió que realmente no era la respuesta que correspondía y bueno, comenzamos a dialogar dentro de la comisión. Fue una tarde muy tensa, con muchos gritos, con muchas palabras que eran de agravios. En realidad yo no avalo porque no soy activista ni tampoco soy reaccionaria de tal manera, faltar el respeto, porque a las personas obviamente se las puede cuestionar con mucha altura, se las puede presionar por actitudes que toma, pero quizás la falta de respeto es algo que tenemos que empezar a dejar de lado, más que nada porque siempre hay niños que están mirando la televisión y está feo decir improperios y demás, pero sí expresarse por las broncas que tiene, eso sí. Diputada, bronca y tiene todo el derecho, sí. Estamos, mientras compartimos las imágenes, estábamos viendo allí llamémoslos enfrentamientos, empujones, algunos golpes. Uno se pregunta si en ese marco uno podía debatir lo que era un proyecto que es sustancial y que afecta y va a afectar a muchísimos argentinos, más de 16, 17 millones de personas que van a depender de esto que estamos viendo en pantalla. La pregunta es, sí, ¿hay alguna otra instancia para debatir la reforma previsional o prácticamente podemos decir que el gobierno la va a terminar sancionando? No, ya la dictaminaron ayer. Esto fue en realidad
Se sabía que iba a haber ese problema y en verdad, mientras estábamos hablando los diputados, nos enteramos que estaban pasando a la firma del dictamen y había recién comenzado el debate o las disertaciones de los distintos diputados. Entiendan que esto terminó como a las 8:30 de la noche. Yo estaba afuera con Luciano Laspini y Marcos Labaña cuando escucho al diputado Amadeo decir, bueno, se terminó, se levantó la comisión y ya habían firmado, ya hacía mucho tiempo que el secretario de la comisión se había retirado para ir a trabajar y se había llevado los dictámenes, o sea, siguieron planteando sus discursos, pero el dictamen se pasó a la firma en pleno comienzo de debate. Ya lo había anticipado Amadeo, yo tengo el quórum y lo paso a dictaminar. Mirta, o sea, ni siquiera esperaron. Sí. Hubo un momento o algunos momentos en los que se les preguntaba o se cuestionaba puntualmente al ministro Duhovne, ¿no? Y se le hablaba de los números concretos de lo que significa esta reforma, lo que significa para los jubilados, cuánto menos, cuáles van a ser los porcentajes, los datos concretos que en definitiva es lo que nos separa de cualquier diferencia política o cualquier acusación política, ¿no? Y en el momento en que ustedes consultaban no hubo respuesta por parte del oficialismo, no hubo una respuesta concreta. De hecho, usted en un momento, bueno, tal vez no lo recuerde textualmente, pero dijo algo así como si Duhovne no tiene los números, nosotros se los damos, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que tal vez no se haya visto, tal vez las cámaras de televisión no lo mostraron, pero hubiera una explicación más detallada de cuáles son esos números? No, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo van a dar los números? Sería terrible para ellos decir, bueno, con la recaudación que tenemos al mes de noviembre, la variación de los salarios del segundo semestre de 2017, de julio a diciembre, pero nosotros tenemos los números de julio a noviembre de 2017, el aumento correspondería en un porcentaje entre el 14 y el 15%, pero nosotros le vamos a dar el 5,7%. No podrían decirlo bajo ningún punto de vista. No puede esto, Mirta, porque hay quienes han escuchado en declaraciones en televisión, han escuchado declaraciones que aseguran que en realidad no van a ser perjudicados, ¿sí? Y esto es importante aclararlo para cualquier persona que esté viendo y que no sepa qué postura tomar respecto de esto y pueda pensar, bueno, no, en realidad la oposición quiere vender que nos van a perjudicar, pero esto no va a ser así. A ver, esto lo vengo escuchando y lo escuché ayer durante toda la tarde. No los vamos a perjudicar porque le vamos a dar 5 puntos por arriba de la inflación, van a recibir 21 puntos, 21% de aumento. No digo que no van a darle por encima de la inflación, pero ¿sobre qué montos se los van a dar? Sobre haberes que ya recortaron. Una vez que te recortaron el haber, en lugar de darte los 8.300 pesos, te dan 7.600, por más que te den el 20, el 21 o el 23% posterior, te lo van a dar sobre un haber ya bajo, claro, no el haber real que tendrías que haber percibido. Entonces, eso es lo que no terminan de explicar a ciencia cierta. ¿Qué hablan para la tribuna? Que reconocen que el error o el problema, no el error, ellos dicen el problema está en el empalme, porque si ahora dan los 8.300 pesos y la reforma se aplica a partir de junio, sería entendible. Mirta, ahora que habló del error o el pequeño problema, me hizo acordar de los tweets de Elisa Carrió, que probablemente vayamos a repasar, cuando ella reconoce que hay un pequeño problema que se podría subsanar a futuro, y además le dice en las últimas horas del día de ayer, bueno, entendemos que a los argentinos en general, ¿no? En algún momento yo les voy a explicar algunas cosas, ¿no? O voy a aclarar lo que hasta el momento evidentemente no puede o no quiere aclarar. ¿Qué le parece este tipo de declaración a través de Twitter? La verdad que me parece poco responsable, ella que siempre sale a denunciar, siempre sale a aclarar, siempre sale a hacer información. Si tiene algo para decir, que salga ahora a decirlo. La verdad que cuando uno quizás no tiene los elementos necesarios para poder hablar, se manifiesta de esta manera, generar pajaritos en el aire, sin una respuesta real y concreta, y una respuesta que tiene que ver con números materiales. O sea, yo no puedo decir, entiendo que el empalme es el que recorta y después lo van a recuperar. Que me digan de qué manera, salvo que al final del año te den un aumento adicional, más allá de lo que dé la inflación, lo que dé la fórmula, un aumento adicional
que ponga en valor todo lo que perdieron. Diputada, estamos viendo en pantalla el tuit de Elisa Carrió, ya se pagaron las deudas previsionales al 98%. Quédense tranquilos, yo lo voy a explicar en su momento, tengan tranquilidad, no permitan que los llenen de miedo los delincuentes que se robaron el ANSES. Un beso, Lilita, ¿no? Esto en el contexto en el cual se está discutiendo, ¿no? Sí. Yo primero quiero decir que no me robé el ANSES, porque la verdad que recién hace 4 años que estoy en política y me cuesta mucho porque soy más técnica que política. Cuando dice que pagó el 98% de las deudas previsionales, no sé, yo fui al colegio hace muchos años, me enseñaba a sumar, restar, multiplicar y dividir, sacar porcentaje, y si a mí me dicen que el presidente que va a pagar 2,5 millones de reparación histórica y los documentos y las publicaciones dicen que pagué 1.100.000, a mí no me da las cuentas del 98%, no sé a ustedes, por ahí yo soy alguien que no sabe sacar las cuentas, pero me parece que da menos del 50% de lo que tenía, el 98% no me da. Entonces, dejemos de mentirle a la gente, por favor. Y además todavía, diputada, queda por discutir si es constitucional o no, que hay un dato que es importante, que es que no hubo especialistas ni constitucionalistas allí en el Congreso tratando de dar su visión de lo que va a ser lo que se llama el empalme entre una fórmula y otra, y que hay quienes dicen, bueno, el Estado es susceptible de recibir realmente muchísimos juicios porque lo que está haciendo es invalidar un derecho que ya tienen ganado los jubilados, ¿no? Sobre esto también es importante hablar. Julián, Daniela, les pongo en claro con reales leyes concretas. Tenemos la Convención Interamericana que se firmó en el mes de mayo, donde establece que los jubilados deben cobrar un haber que les permita vivir dignamente. Lo estamos violando. Tenemos un pacto internacional que es la ley 24.658, búsquela, artículo 17, donde nos comprometemos a defender los derechos de nuestros adultos mayores y a que vivan dignamente y que reciban un haber digno. Lo estamos violando, y que nos comprometemos ante el mundo y tienen rango de ley. Y tenemos nuestra Constitución madre, en su artículo 16, 17, el 14 bis, en los cuales habla del derecho a la propiedad, del derecho a la movilidad, la proporcionalidad, que es un derecho alimentario. Lo estamos violando. Sí. ¿Dónde es proporcional? Es restrictivo, es regresivo, no es proporcional. Y tenemos un código civil actualizado que en su artículo 7º establece que se pueden aplicar leyes de efecto retroactivo, que es lo que está haciendo este gobierno, siempre que esa ley que se aplique en efecto retroactivo sea beneficiosa, que no sea restrictiva, que no sea regresiva, que sea proporcional y beneficie. ¿En qué aspecto beneficia? Entonces, de todas las maneras que lo vean, es inconstitucional. Lástima que no estuvo el doctor Sapsay, constitucionalista, o el doctor León, que tienen una mirada buena hacia el gobierno y que fueron los primeros en decir. Sí, definitivamente. Es muy cierto lo que dice, y por eso la ausencia de constitucionalistas allí, bueno, tal vez uno de los puntos también a cuestionar, ¿no? De los más importantes. Queremos agradecerle mucho por este contacto con nosotros. Ahora no nos queda más tiempo, pero seguramente, bueno, retomaremos este tema, ¿no? Le agradecemos por estar siempre disponible. No, gracias a ustedes. Gracias.